¿sí? Son de las cosas que hay que tener mucho cuidado. Digo, por una parte está bien, ¿vale? Por una parte está bien. Entonces, no quiero decir que los vamos a ocultar, aunque ahorita los tenemos ocultos. No tenemos plataforma hidráulica, pero están ocultos los músicos. Por eso usted si los anda buscando, ¿dónde están? ¿Dónde están? Están ocultos. A ver, oremos al Señor porque ya Dios provea de los elementos que sé que Dios va a levantar dentro de los mismos jóvenes, elementos que con la capacidad que ya están algunos de ellos tomando las clases necesarias para la música, pero también para que Dios provea los instrumentos. Ya empezaron a vender ahí el talento, ¿verdad? Sí, se dice para eso, hermana Rita. Sí, esos dulces que ustedes ven ahí, pues es para crear fondos. Pero pues Dios va a poner los medios de una manera o de otra, no solamente vamos, o sea, esa es una manera y pues será parte, pero de otras maneras el Señor va a proveer. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí lo creen? Dios le bendiga a nuestros hermanos que han dispuesto este medio, este talento para crear fondos, y creemos en que Dios va a proveer y va a seguir proveyendo con la ayuda del Señor. Quiero invitarles para que se pongan en pie y a descansar un momento, salgan de sus lugares, salúdense unos a otros en el nombre del Señor, dense un saludo de amor en el Cristo Jesús. Está el pastor Rogelio y su esposa, nuestra hermana la pastora Mireya, con nosotros, y gracias a Dios porque ellos se sienten a gusto estar con nosotros, hermanos. Amén. Gracias a Dios, denles un abrazo, un saludo de amor en el nombre del Señor, porque es de grande bendición. Amén. Es de grande bendición estar juntos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, hermanos. Dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pueden sentarse, hermanos, conforme ya hayan saludado a los hermanos. Gracias al Señor. Quiero compartir algo de la palabra del Señor con ustedes que está muy reciente dentro de lo que Dios nos ha ministrado, y que yo sé que les va a ministrar a ustedes también. Estaba hoy programado para estar aquí mi hijo Rubén, pero no ha llegado, no sabemos por qué. Ya le llamé y me decía que ya venía, etcétera, pero no sabemos. Pero quiero compartir con ustedes en el Evangelio según San Marcos, por favor, capítulo 2. Gloria a Dios. ¿Estamos bendecidos, hermanos? Es una realidad lo que cantábamos en esta última alabanza, lo que Dios ha hecho en nosotros. Capítulo 2, versículo 18 hasta el versículo 22. ¿Lo encontraron? El Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 18 al 22. Vamos a leerlo alternadamente. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ustedes lean el 19, por favor. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entenderán que viene consigo el esposo fuera de la verdad. Pero vendrán días, verso 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama,
y los odres se pierden. Lea conmigo esta última parte. Dice, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Otra vez, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Padre, te damos gracias en esta tarde en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque hemos leído tu palabra y sabemos que tú tienes algo que enseñarnos a través de ella. Abre nuestro corazón, Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos entender, para que podamos ser sensibles y percibir la voz de tu Espíritu, como dice tu palabra. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Estamos dispuestos a oír tu voz a través de tu palabra, Señor, inspirada por el Espíritu Santo. Estamos aquí, Señor, porque ese es nuestro deseo, no solamente ser oidores, sino también hacedores de ella. En el nombre de Jesús, gracias por tu bendita palabra. Amén. Amén. Esta parte última del versículo 22 dice, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Si le pusiéramos algún título a este mensaje de la palabra del Señor, sería vino nuevo para odres nuevos. ¿Cómo se llamaría? Vino nuevo para odres nuevos. En estos versículos, del versículo 18 al versículo 22, encontramos, amados hermanos, tres parábolas. Solamente en estos versículos hallamos tres parábolas, de las cuales el Señor Jesucristo hace mención por una pregunta que le hicieron sus discípulos, no sus discípulos, perdón, sino los discípulos de Juan y de los fariseos. Ellos fueron, en el verso 18 dice que fueron y le preguntaron, ¿verdad? Bueno, mira, ¿por qué ustedes no ayunan? Mira, nosotros ayunamos, los discípulos, los de Juan ayunan, los discípulos de los fariseos ayunan, y ustedes, pues, ¿qué se creen? ¿Verdad? ¿Qué se creen? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿A qué se debe que no ayunan? El Señor Jesucristo les responde con otra pregunta. En el verso 19 les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Ahí hace la pregunta, o sea, él responde con otra pregunta. Le hicieron una pregunta al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo responde con una pregunta. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Qué contestarían? ¿Se quedarían con ustedes? ¿Qué contestarían? Se quedaron pensando seguramente, así como nosotros, pensando qué contestarían o qué contestaban. Seguramente se quedaron analizando lo que el Señor Jesucristo les estaba ilustrando a través de esta respuesta. ¿Acaso puede los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Lo lógico es no. Es lo lógico, no. Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Como se quedaron sin respuesta, entonces el Señor Jesucristo les da inmediatamente la respuesta. Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días, verso 20, cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Mientras que los discípulos del Señor Jesucristo, estaba Él con ellos, Él les enseñaba, Él les instruía, Él les exhortaba también. Y ellos podían disfrutar físicamente de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es más, la Biblia da testimonio que Juan se recargaba en el pecho del Maestro. Estaba ahí bien cerquita del Señor Jesucristo. Era uno de los discípulos que más de cerca le seguía al Señor, y en lugares donde llegaban y se sentaban, ahí estaba Juan, el que más cerquita estaba del Maestro. Ahí estaban, lo disfrutaban su presencia. Estaban con ellos. Pero llegará el día, les dijo el Señor Jesucristo, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán.
Y luego les ilustra otra parábola, inmediatamente la segunda parábola en el versículo 21, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Como que se salió del tema, ¿verdad? Solo te venimos a preguntar por qué no ayunan. ¿Y qué tiene que ver lo que nos estás diciendo? Pudieron haber pensado o quizás hasta preguntado estas gentes. Porque aparentemente aquí se ve como que el Señor Jesucristo se hubiese salido del tema. Pero no es así. Ahorita lo vamos a ver. No es así. Es que el Señor Jesucristo les da esta ilustración, esta parábola de algo cotidiano, de algo que ellos sabían, de lo que ellos experimentaban continuamente. En los días del Señor Jesucristo, las vestiduras que ellos usaban eran vestiduras hechas con algodón, tela de algodón. No habían los tipos de telas que hoy conocemos, las telas sintéticas, los poliéster. No los había, era pura tela de algodón. Y para quien conoce un poquito de telas o no necesita conocer mucho de telas, pero ustedes saben que la tela de algodón, cuando no es procesada, si ustedes compran una prenda de algodón que no ha sido procesada y después la meten a la lavadora o la lavan ahí en su lavadero, lo que pasa, y usted se la compró exactamente a su medida, y cuando va a hacer la plancha, que le va a costar mucho para planchar, porque la prenda de algodón como cuesta plancharla, ¿verdad? Y aunque le eche usted el planchitex y todo lo que le ponga ahí, de todas maneras le va a costar trabajo. Y la empieza a planchar, y bueno, le va a quedar planchadita, pero usted se pone otra vez esa prenda, y dice, wow, en una semana cuántos kilos ya subí, no puede ser. ¿Por qué? Encogió, se achicó. En los días del Señor Jesucristo, ellos usaban prendas de este tipo, de algodón, túnicas de algodón. Entonces, el Señor Jesucristo les ilustra esto porque ellos sabían, y ahorita vamos a ver por qué les dijo esto. Ellos sabían precisamente y conocían, sobre todo las amas de casa sabían eso, porque sus vestiduras se les acababan, así como hoy en día se nos acaban a nosotros y sobre todo a los niños los pantalones de las rodillas, ¿no? Y ya saben qué hacer las mamás, las amas de casa ya saben qué hacer cuando se le está luyendo al niño el pantalón de la rodilla. ¿Qué hace usted? ¿Lo hace short? ¿Lo hace bermuda? No, ¿qué hace? Rápido, un parchecito, algo, ¿para qué? Pues para que le dé más durabilidad, porque quizá ya sé que está bien bueno el pantalón, no tiene mucho, pero ya te lo estás acabando de las rodillas. Vamos a ponerle esto rápido antes de que se haga más grande, ¿verdad? En los días de nuestro Señor Jesucristo, ellos sabían, sobre todo las amas de casa sabían, porque también sus vestiduras se les desgarraban. O pasaban de repente por ahí con algo y se atoraban y ¡wow! Ya se abrió. Entonces dice el Señor Jesucristo, nadie puede poner un paño nuevo, un remiendo nuevo en una vestidura ya usada. Porque cuando esto suceda, ustedes cuando la metan a lavar, en otras palabras, cuando la empiecen a lavar, aquel remiendo nuevo va a contraerse. Y como toda la vestidura ya es usada, ya está un poco trabajada o maltratada, entonces se va a hacer más grande la rotura, porque el paño nuevo se encoge, se contrae y se hace más grande la rotura. Ellos sabían esto. Cuando el Señor Jesucristo les habló de esta ilustración, lo tenían en mente. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Es correcto. Eso sucede. Pero ¿qué tiene que ver con la pregunta que te hicimos? Solamente te preguntamos por qué tus discípulos no ayunan como ayunan los discípulos de los fariseos y como ayunan los discípulos de Juan. ¿Por qué? Eso es todo lo que queremos saber. ¿Qué tiene que ver esto que nos estás diciendo? ¿Y qué tiene que ver?
sabe, ¿verdad? Algo tendrá que ver, por algo lo dijo el Señor. Ahorita lo vamos a analizar. Tercera ilustración, tercer parábola que les da el Señor Jesucristo, dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Lo sabían esto? Los israelitas, los que estaban escuchando al Señor Jesucristo, ¿lo sabían? Sí, lo sabían. Porque ellos acostumbraban, como en cada uno de sus alimentos, acostumbraban a participar de vino. En sus reuniones, que ahorita lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, cómo tiene relación este pasaje con el capítulo 2 de Juan. En una de las bodas a donde le invitaron al Señor Jesucristo a sus discípulos y estuvo ahí y Él convirtió el agua en vino. Ahorita lo vamos a ver cómo se enlaza esto con lo otro. Ellos acostumbraban en cada una de sus reuniones a tener vino en casa. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo acerca de esto, ¿verdad? Que dice: acuérdate de tomarte tu poquito de vino para que no sufras, no tengas los problemas que tienes en el estómago, etcétera. Pero hay quienes se pasaban de ese poquito. Y por eso es que el apóstol Pablo instruye también a Timoteo, a Tito inclusive le habla al respecto y les dice que el que sirve al Señor no tiene que ser dado al vino. Amén. Por si ya se estaba usted emocionando. ¡Ay, gloria a Dios! Por si ya se estaba emocionando. De una vez aclaramos la situación. No. ¿Sabían ellos de qué les estaba hablando el Señor Jesucristo? Sí. Ellos practicaban, hacían sus odres de la piel de las ovejas, de la piel de las cabras. De ahí sacaban sus odres. De ahí. Nomás les dejaban descubierta la parte de del cuello de los animales, todo lo demás lo cocían, y ahí vaciaban el vino y ahí lo guardaban. Pero el vino nuevo, cuando era derramado en esos odres nuevos, tenía que ser vino nuevo para odres nuevos, porque si querían derramar vino nuevo en odres viejos, se rompía. ¿Por qué razón? Porque el vino iba fermentando. Y a medida que iba fermentando, el volumen iba creciendo. El volumen, la cantidad de vino. Entonces el odre nuevo tenía que ser lo suficientemente flexible para que al caer el vino sobre de él y a medida de que el tiempo pasara y este fermentaba, entonces el odre pudiese resistir. Pero el vino nuevo, vaciado en un odre viejo, cuando empezaba a fermentar, como ya estaba seco el odre viejo, explotaba, tronaba, se abría y el vino se derramaba. Y era tan valioso ellos el vino, ¿no? Por eso la madre del Señor Jesucristo se preocupó en las bodas cuando fue y le dijo al maestro: el vino se está acabando, ya no hay vino. Y el Señor Jesucristo dice: pues a mí qué me interesa. Casi, ¿verdad? Porque aparentemente como que le respondió, según la traducción que nos da la versión Reina Valera, como que fue muy grosero. De verdad, así se ve, pero no lo fue. Esa es la traducción que nos hicieron a nosotros, o lo que leemos en la versión Reina Valera, pero no fue así. Y ahorita lo vamos a entender por qué no fue así. El Señor Jesucristo respondió sabiamente. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, ellos sabían ¿de qué les estaba hablando cuando les habló acerca de esto? Cuando les enseñó acerca de que el esposo no podía estar ellos en ayuno mientras que el esposo estaba ahí con ellos. Cuando les dijo que un remiendo nuevo no se podía poner sobre una vestidura ya vieja. Cuando les dijo que el vino nuevo no podía ser derramado en odres
viejo, sino tenía que ser derramado o tenía que ser echado en odres nuevos. Ellos lo sabían, lo identificaban, conocían de qué les estaba hablando el Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la enseñanza que les estaba dando atrás de ello? Ellos venían conviviendo conforme a la ley. Y el Señor Jesucristo les dice en otra ocasión en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, les dice el Señor Jesucristo: yo no he venido para abrogar la ley, yo he venido para cumplirla. En mí se cumple la ley. En el Señor Jesucristo se cumplió la ley. Ahí llegó el cumplimiento de la ley y empieza la gracia. En el Señor Jesucristo empieza la gracia. Por eso dice San Juan capítulo 1, versículo 14 también, que hablando el discípulo Juan, dice: vimos su gloria, gloria como la del unigénito, y que en él había gracia sobre gracia. Ahí lo vemos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo vino, cumplió la ley, no la vino a abrogar, sino se cumplió la ley en él, y empezó a vivir la gracia. Entonces, en otras palabras, les estaba diciendo a aquellos discípulos de Juan y a aquellos discípulos de los fariseos: yo estoy, la gracia, estoy aquí. Ustedes viven todavía del pasado, las vestiduras viejas. Para que puedan adoptar la gracia que soy yo, tienen que cambiar esas vestiduras. Y tiene que ser una vestidura nueva. La vestidura de la gracia. La gracia llegó. El vino nuevo llegó. ¿Qué es el vino nuevo? Vamos a relacionarlo un poquito. Vámonos ahora sí al Evangelio de Juan, capítulo 2. Y vamos a empezar a relacionar. ¿Sí recuerdan cómo les dije del pensamiento? Como si le pudiéramos un título, ¿cómo se llamaría? A ver, otra vez. Vino nuevo para odres nuevos. Vino nuevo para odres nuevos. Lo dijo al revés, dice. Bueno, vino nuevo para odres nuevos. Vamos al capítulo 2 de San Juan. Es bastante extenso esto, pero vamos a tratar de sintetizar este pasaje. Bueno, sabemos que el Señor Jesucristo, dice el verso 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús, ¿y quién? Y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. ¿Qué acontecimiento? Yo quisiera ilustrarles y que nos transportáramos un poquito a los días del Señor Jesucristo, trasladáramos nuestra mente a vivir este cuadro. Qué cuadro tan tremendo, qué experiencia tan difícil. Según algunos teólogos dicen que la boda a la cual asistió el Señor Jesucristo, algunos comentaristas, algunos teólogos dicen que era de un yerno a la madre del Señor Jesucristo. Los de la fiesta, o sea, el que se estaba casando, vamos. Los de la fiesta, los principales de la fiesta, eran cercanos a él. Cercanos a él. Entonces le invitan a ella, invitan al Señor Jesucristo y a sus discípulos, los que ya había elegido, los que ya estaban con él, porque versículo 1, el capítulo 1 narra cómo fueron elegidos, cómo fueron llamados algunos de los discípulos del Señor Jesucristo. Ya estaban con él, los invitaron para estar en la boda. E imagínense ya sentados al Señor Jesucristo ahí a la mesa, degustando de sus alimentos, porque también comía, hermano. ¿Usted se había imaginado que el Señor Jesucristo comiera? ¿Cómo se lo imagina usted? ¿Cómo estaba en la mesa?
Bueno, como se lo imaginen. Rodeado por los discípulos, también comiendo. Y vaya que si comían los discípulos. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque el Señor Jesucristo les había dicho, miren, las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Si me van a seguir, conmigo no va a haber dinero, poder, hablando de material. Comida, pues, quién sabe, de vez en cuando, o quién sabe. ¿Quieren seguirme? ¿Quieren venir en pos de mí? Vamos. Entonces, en esta boda, ¿qué creen que hayan hecho los discípulos? Aprovechar, porque no sabemos si mañana vaya a haber. Así es que ahorita aprovechemos. Y si por ahí tienen un topercito, pues amén, gloria a Dios. ¿Sí se entiende? Y ellos, ahí el maestro con los discípulos comiendo, y a lo mejor llegaba otro poquito y volteaban a ver al maestro. Otro poquito. Y de repente llega la madre del Señor Jesús y le dice ahí despacito al oído: Jesús, el vino se acabó. El Señor Jesús comiendo voltea a verla y le dice: ¿pero qué puedo yo hacer? En la versión original, eso fue lo que respondió el Señor Jesucristo. ¿Qué quieres que yo haga? O sea, ¿qué puedo yo hacer? No respondió groseramente. ¿Y por qué respondió así el Señor? Porque en las bodas de los hebreos, hermano, no eran como las bodas de los mexicanos. Y a veces trasladamos estos pasajes a nosotros, a nuestra cultura, y no. Hoy en día, ¿qué pasa en las bodas de nosotros los mexicanos? Resulta que te acercas con el que se va a casar y le dices: oye, lo que se te ofrezca, manito, ¿qué te hace falta? No, pues que nos hace falta esto, lo que se te ofrezca. ¿Qué quieres que te ayude? No, pues en esto. ¿No es cierto? Así somos los mexicanos, ¿no? ¿Qué quieres que te ayude, hermano? Pues en esto, hermano. En esto. O a veces es tanta la confianza de que se acerca el de la boda, ¿verdad? Y te dice: échame la mano con esto, hermano. Ándale, no, hermano, en esto. Ándale, o si es tu primo, tu hermano, tu amigo, lo que sea. Y dice: sí, ¿cómo no? En las bodas hebreas, ahí el novio tenía que absorber todo. Así es que piénsale, Manuel. Si la quieres hebrea o la quieres. Ahora, quedarse sin vino era una actitud vergonzosa y grosera. Por eso se preocupó la madre del Señor Jesucristo. Y ahí que atribuyen algunos teólogos pensar que la fiesta era familia de ella, o conocidos o muy allegados, porque seguramente por ahí andaba viendo a ver en qué se acomedía, como son las hermanas mexicanas también, que llegan a una fiesta y si son muy allegadas a la familia, ¿qué es lo que hacen, hermanas, cuando llegan? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Verdad que sí? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, Ana, fíjate si está bien las mesas, a ver si ya todos tienen, si no, llévate esta charola y ahí la hermana, ¿verdad? Con la charola a repartir, a ver si todos tienen coca. Porque no dicen vino, ¿verdad? Coca. A ver si todos tienen coca. Para que se les empiece hasta a dilatar la pupila. Y ya están durmiendo.
Seguramente así andaba por ahí la madre del Señor Jesucristo cuando escuchó que alguien le hizo llegar al novio la noticia y le dijo, el vino se está terminando, es más ya. Sí, no puede ser. Pero es que, ¿qué hacemos? Yo no esperaba tantos invitados, invité 20 y vinieron 100. Y luego los discípulos de Jesús, que míralos qué tal comen y qué tal toman. Más. Se vinieron todas las misiones, ¿verdad? Se vinieron todas las misiones y... hermano. Entonces era vergonzoso, entonces era grosero el que en una boda faltara el vino. Porque cuando ya no se servía vino, ¿sabe qué es lo que se le estaba diciendo a los invitados? Se acabó. Pueden retirarse. Esa era la señal de que vámonos porque se acabó la fiesta. Y acababa de empezar estas bodas, hermano. Era la primera o la segunda servida y ya no había. Imagínense el novio cómo estaría. El esposo, ya desesperado. No puede ser. Qué vergüenza. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues al ya no servir vino les estoy diciendo retírense ya. Era vergonzoso. Entonces el Señor Jesucristo le dice, ¿pero qué quieres que yo haga? Eso no me corresponde a mí, porque tú sabes que esa es responsabilidad de Él. Él tenía que haber cubierto todo ello y haber premeditado y haber pensado. Pero está bien. Le vamos a echar una... ¿Se usaban? ¿Para qué? Según la Escritura.